por manteneros aquí. La verdad es que no sé, a mí me da un poco de pena casi. No sé, claro, yo digo, porque está previsto, y además es una hora dentro de excesivo. Yo había visto que José Ramón es muy generoso, y claro, viéndolo esta mañana y dice que suerte tengo, pero claro, ahora ya tampoco me atrevo a votar la hora. No has tenido suerte. No, oye, que yo me tengo que ir a Perdón que me da la risa, pero... Es que si no me pongo nervioso me cae el pelo. Y he dicho que eso es lo último que puedo poner. Bueno, pues yo, como voy a limitar la intervención a lo que sea estrictamente necesario. Yo creo que cuando esas señoras que son tan persistentes, pero que se caen y ya se a acabar. Pero como somos compañeras de asociación, él nos manda la ponencia. Yo quiero lo primero agradecer, como somos poca gente, puedo hacer el agradecimiento, ¿no? Agradecer a la universidad que me ha invitado y agradecerle el nombre propio, en nombre de la Asociación Española de la Familia. Aquí hay compañeros de la asociación y para nosotros es un orgullo tener el convenio de colaboración de la asociación con la universidad que nos permite pues, participar en estos foros de estudio y de debate, ¿no? Entonces, yo estoy agradecido por esto, ¿no? Porque además, ¿no? Yo siempre digo que cuando iba a la universidad, a mí me hubiera encantado que estuvieran los alumnos, porque yo siempre digo esta cuestión, ¿no? Me alegra ver a los alumnos porque yo así constato lo bien que estoy yo, ¿no? Cuando era alumno, lo pasaba fatal, ahora pues ejerzo profesionalmente, me divierto, tengo mi horario, etc. Yo siempre digo, yo aún tengo una pesadilla recurrente. Tengo 50 años y aún la tengo. Me levanto alguna noche presa de angustia y es que me queda una asignatura. Y digo, estoy estudiando. Y cómo estoy trabajando, ¿no? Si me queda un procesal, ¿no? Y de verdad, y cada cierto tiempo me asalta eso, y además que va a asaltar mucha gente, con lo cual, pues eso, me llena de alegría el ver que otros están peores que yo, ¿no? Bueno, pasemos a lo importante, ¿no? El título de la ponencia es absolutamente pretencioso. Yo no puedo abordar los problemas procesales en el derecho de familia porque son multitud y estaríamos un par de días aquí, se puede dormir y nos quedaríamos porque entonces, como eso no es posible, pues me voy a ceñir a una parte del derecho de familia que entiendo que es importante y es la que me puede dar tiempo. Además, muy brevemente tampoco, no voy a entrar en que es la parte del derecho de familia que se ocupa de aquellas cuestiones que son provisionales, aquellas cuestiones pues, que tienen un carácter cautelar, preparatorio, aseguraticio. Sobre esto se habla últimamente bastante, y yo aprovechando que de esto se habla mucho, pues digo, voy a hablar también de esto, ¿no? Entonces, lo primero pues, es hablar sobre las medidas previas, que tampoco se diferencian en absoluto, como sabéis, de las provisionales, que es una cuestión de media estrategia procesal. Al final uno decide qué es lo que me interesa en el asunto concreto. Si utilizar el foro que me ofrece el 771, irme a las previas utilizando el foro de mi cliente, del actor, o me interesa no desvelar algunas cuestiones porque puedo manejar aún la posibilidad de la negociación y por tanto a lo mejor esta información que puedo ofrecer ahora que es importante de cara a una medida de guardia y custodia, pues a lo mejor puede enturbiar lo que es el clima de negociación y no lo voy a utilizar, o a lo mejor me puede interesar el no desvelar determinada información en este instante y reservarla para el momento del procedimiento de definitivas o en su caso, de provisionales. ¿Vale? Pero el contenido, como decimos, es lo mismo. ¿Qué inspira la razón de las medidas previas? Pues eso, que hay determinados derechos fundamentales cuyo ejercicio es inaplazable, ¿no? Y que la relación con los hijos no se puede dejar a una resolución de medidas definitivas. Entonces, en principio, es esta razón que inspira las medidas previas, aunque no es necesario que sean el requisito de la urgencia. No se ha discutido mucho sobre ¿es necesario que sean urgentes las medidas? Pues evidentemente no, porque el propio tenor del 771 nos revela que hay dos medidas posibles, unas que son las previas de las previas y otras las propiamente previas. En las previas de las previas sí se exige este requisito de urgencia
y en las previas no se exige el requisito de la urgencia. Sabéis que como medidas previas se pueden pedir unos efectos y unas medidas. No voy a entrar en ello porque supongo, como no sé si ahí queda algún alumno, pues esto es sobradamente conocido, ¿no? Sí que hay problemas en cuanto a la legitimación, ¿no? El problema de la legitimación en las medidas previas, porque el tenor del artículo es que el cónyuge que pretenda, pero evidentemente también están legitimados los progenitores, porque no están evidentemente unidos por vínculo matrimonial. Y luego se plantea si hay algún otro legitimado, como puede ser el Ministerio Fiscal, ¿no? ¿El Ministerio Fiscal puede pedir previas? Pues bueno, aquí hay discusión, ¿no? Javier Pérez Martín, que es pues, un fiera corrupia en derecho de la familia, ¿no? Yo creo que es la cabeza mejor amueblada en materia de derecho de familia y desde luego en jurisprudencia, porque tiene toda la jurisprudencia que pueda necesitar, al caso concreto. Pues Javier Pérez Martín entiende que sí que podría, pero en un tratado de derecho de familia que de la editorial Setín, Natalia García García dice que no, sin perjuicio de que se puedan pedir urgentes del 158, ¿no? Problema de competencia. Bueno, el problema de competencia todos sabéis que el 771 nos plantea una competencia excepcional a la del 769, es decir, que es el domicilio del solicitante, del instante. ¿Y cuál es la razón de esta especial competencia? Bueno, pues habla de que la urgencia pero la urgencia, no decíamos que no es criterio, pero el razonamiento jurídico que se da a esta diferencia de competencia es la existencia de una situación que requiere una urgencia en la resolución. En cuanto a cuál es la competencia de las medidas previas a la demanda de modificación de medidas, y diréis, bueno, ¿caben previas a la demanda de modificación de medidas? Esto es una discusión, ¿verdad? En las conclusiones del encuentro del Consejo General del Poder Judicial, sabéis que todos los años se celebra un encuentro del Consejo General del Poder Judicial con Abogacía Especializada de Familia. Bueno, pues el lunes, martes y miércoles pasado se celebró de este año, ¿eh? En este último encuentro, en el que yo tuve la ocasión de participar, pues se acordó como conclusión, yo os iba a adelantaros luego las conclusiones que se han adoptado en materia procesal en este último encuentro, no sé si me da tiempo, pero ya esta es una de ellas, es decir, que no caben previas dentro de un procedimiento de modificación de medidas. Se ciñe exclusivamente la posibilidad a las provisionales, ¿vale? Aunque puedes encontrarte con la Audiencia Provincial de Madrid, hay un auto de 25 de febrero de 2004 de la sección 24 que sí que establecía la posibilidad de que hubieran previas en un procedimiento de modificación. Si hay dobles solicitudes de medidas previas, bueno, pues la competencia vendrá determinada por el juzgado que primero haya recibido, le haya sido turnada este procedimiento de medidas. En cuanto a la defensa y representación, sabéis que también hay, bueno, pues la curiosidad de las previas es que para instar las previas no hace falta la representación del procurador en la defensa letrada. Esto es sumamente criticable porque, bueno, porque evidentemente si es el momento, en la presentación de la demanda, el momento de valorar la oportunidad de pedir según qué medidas, y si cabe o no cabe pedirlas, pues evidentemente debería requerirse la defensa técnica para la presentación de las medidas previas. En otras conclusiones de estos encuentros del Consejo se proclamó la necesidad de promover esta obligatoriedad de la asistencia letrada en los procedimientos de previas. Hay argumentos que dicen que como son provisionales y que posteriormente pueden ser modificados por vía del 762, pues que no este argumento no resulta ciertamente muy convincente, ¿no? Porque al final que puedan ser modificadas posteriormente dentro de un procedimiento del principal puede ser a 6 meses, o si es en este trámite de esta posibilidad que ofrece el 772 de que el juez pueda modificar o revisar estas medidas previas, bueno, como esto es a instancia solamente del juez, desde el precepto, también se discute si cabe que las partes puedan instar esta modificación conforme a 772, pues como el criterio mayoritario es que no, que solo el juez puede modificarlas,
pues esto justifica que, por tanto, la asistencia letrada deba de exigirse en medidas previas. Ya hemos hablado de que redactar cosas, porque si no... En cuanto a la urgencia de las previas, como decía antes, hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, sección segunda, un auto del 9 de julio, que dice que la urgencia no es requisito procedimental. El cómputo de 30 días, ¿cuándo se inicia? La verdad es que el artículo es un poco desafortunado, ¿no? Porque el 771 dice que en los 30 días siguientes a la fecha en que se dicte el auto. Sabéis que la vigencia de las previas será 30 días desde que se dicta el auto, dice, debiéndose interponer en ese lapso de tiempo el procedimiento principal. Pues el precepto dice que desde que se dicte el auto, ¿vale? Pero y esto hay juzgados que lo han, y audiencias provinciales que han mantenido. Hay un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de diciembre del 2007, de la sección 22, que dice que es un plazo de 30 días naturales, ¿vale? Lo cual es pues, un poco absurdo, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera ha sido notificada la parte. Por tanto, ya ha sido incluso en ya un criterio, creo yo, que mayoritario, el de que es desde la notificación, pero en este último encuentro del Consejo, con la abogacía especializada, se ha concluido, una de las conclusiones es que son días hábiles y desde luego desde la notificación, ¿vale? Y si se interpone demanda pero no se dictan medidas definitivas, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tengo medidas previas, pido nulidad en un pleito principal y se desestima la demanda? Pues se quedan sin vigencia las medidas previas. O sea, no hay duda. Problemas de ejecutividad de las previas. ¿Tenemos que esperar el plazo de 20 días del 548 de la Ley de Enjuiciamiento? Pues en una encuesta jurídica de SEPIN y en unas conclusiones también de un encuentro de consejo, favorablemente se determina por parte de la encuesta por mayoría y en las conclusiones se determina así que en los procedimientos de previas no juega este plazo de los 20 días del 548. En cuanto a los recursos, sabéis que no hay recursos. Bueno, yo creo que es criticable. Yo creo que cuando nos metemos a abordar la clasificación de previas, previas, coetáneas, cautelares, estas medidas, el 158, al final nos encontramos con que hay un problema de fondo, que es que para analizarlo, para que hoy estemos aquí estudiando y pudiera hacer un análisis teórico del mismo, debería razonablemente estar consideradas en la legislación el sistema. Es decir, no se puede hablar de previas propiamente en medidas que sí, son previas, pero son cautelares y estamos hablando de previas y de procedimientos cuando dentro de las previas debería ser un sistema más racional. Hablar de lo que son medidas cautelares, hablar de lo que son medidas personales, hablar de lo que son medidas y definir en cada momento qué se puede pedir y por qué procedimientos. Porque si no, mezclamos cosas que al final hablamos de medidas del 158 y equivocamos procedimientos con medidas. Y dentro del 158 hay medidas que también están como previas. Y al final, una exposición teórica sobre estas medidas es muy complicado, ¿no? Porque la propia ley no es razonable, ¿no? Decía esto con ocasión de los recursos, ¿no? Porque al final es la propia ley, no es la ley, sino la práctica diaria de los tribunales lo que nos impide que el recurso sea efectivo. Pero un recurso en medidas previas debería, si el sistema funcionara correctamente, se presentara un recurso de audiencia, se permitiera con este carácter urgente que se debe presuponer, pues tendríamos una resolución en poco tiempo y sería estupendo. Pero claro, como las cosas funcionan como funcionan, se justifica ya para qué va a presentar usted un recurso de unas previas, sí, va a tardar en resolverse más que el crédito principal. Pues bueno. Compatibilidad de previas y cautelares. ¿Se puede acudir a un 158 si acabamos de resolver unas previas? Pues sí, ¿por qué no? Esto es una posición, no lo digo yo, habrá quien piense que no es posible. Pero ¿por qué no si hay una situación realmente de urgencia cuando ya hemos tramitado previas y debe solventarse esa medida? Con medidas provisionales,
¿La existencia de previas excluye la posibilidad de provisionales coetáneas? Pues sí. Pues sí. Si hay previas ya no puede irse coetáneas, ¿vale? Vámonos a las medidas provisionales coetáneas, porque si no, no vamos a acabar. Vamos a ver. La misma razón inspiradora de las previas tienen las coetáneas. Ya decía que es únicamente una cuestión de una estrategia. La regulación sustantiva, pues, son las mismas. Es la misma regulación. El 102 y el 102 será consecuencia de la admisión a trámite de definitivas y el 103 será consecuencia de las propias coetáneas. La competencia, la general del 769, aquí cabe una diferencia con el 771 en las previas. Representación y defensa, pues en diferente a las previas tenemos que, evidentemente, hay que ir representado por abogado y defendido por, representado por procurador y defendido por el letrado. Tengo tanta prisa, veo tanta necesidad de acabar. Sí, pues yo ya no tenía tampoco. Ya se me acostumbra ya, pero ya estar aquí. Caben medidas. Vamos a otro problema y vamos hablando. Medidas provisionales urgentes y no aparte. Pues en la encuesta jurídica de SEPIN, por mayoría se acordó que sí que había esta posibilidad, ¿no? de acordar medidas provisionales urgentes y inaudita aparte, ¿no? ¿Y caben provisionales en modificación de medidas? Evidentemente, 7753 sí que caben medidas. Lo que no cabría, como decíamos antes, es provisionales, existen previas. Vigencia, pues todos sabemos que es hasta definitivas. Ejecutividad, son recurribles, pues esto, lo mismo. El 548 tiene juego aquí, pues Javier Pérez Martín dice que no, y que son ejecutables inmediatamente, que no tienen que esperar el 548, aunque Pascual Ortuño, que tampoco es tonto, es el presidente de la audiencia de la sección 12, creo, de la Audiencia Provincial de Barcelona, matiza que este plazo debe ser respetado, el de 20 días, excepto en medidas de orden público urgente y aquellas de naturaleza cautelar. En relación, paso ya al 158. Bueno, pues todos sabemos que el artículo 158 es un artículo que nos da mucho juego a los abogados, que está lleno de problemas, que intentamos meter por ahí todo, cuestiones que son de modificación de medidas, por vías que a lo mejor tampoco son las más correctas, pero ese problema tiene el 158, que es un artículo que es tan genérico en su contenido y luego tan amplio en el trámite procesal que al final, pues bueno, pues se hace de todo, ¿no? Yo, claro, veo el 158 y ves que hay medidas que también están en el 700, perdón, en el 102, ¿no? En el 103. Y dices, bueno, ¿y por qué se habla aquí de medidas del 158? Y al final no. Creo que todo obedece a un defecto en la construcción del edificio. Habría que repensar el edificio y decir, estos son medidas cautelares, estos son medidas de urgente, estos son medidas personales, un poco hacer una clasificación que fuese más coherente. Son diferentes las del 158 al 102 y 103, pues bueno, hay que tienen regulaciones procedimentales diferentes. Bueno, pues no siempre, ¿no? Porque al final el 158, si yo lo puedo evacuar por cualquier trámite procesal, pues lo puedo evacuar por cualquier trámite procesal, ¿no? Y el 158 está también contemplado alguna medida, como es la de la cautelar de la sustracción de menores, en el 102 y en el 103. Bueno, hay quien dice que son instrumentales las del 102 y las del 103, son instrumentales del proceso principal, en tanto que las del 158 son autónomas con finalidad propia. Vale. De justicia rogada, otras son de oficio, como las del 158, ¿no? Pues también puede ser diferente. Legitimación, tenemos la legitimación que la del 158 parece que se abre el abanico más, ¿no? Pues el de oficio, propio hijo, pariente, ministerio fiscal, y yo lo he planteado en alguna ocasión y también siempre la administración me ha dicho que me ha opuesto. Yo he buscado la legitimación como acogedor en medidas de protección, en asuntos de protección. El acogedor
ha pedido en un 158 ha demandado, a lo mejor alguna cuestión, y pese a que la administración pública se ha negado diciendo que no tenía legitimación, pues al final el juzgador acordó la legitimación y hay resoluciones en este sentido. La competencia. Bueno, también hay controversia en esta cuestión, cuál es de dónde viene la competencia. Ahora pues la ley de jurisdicción voluntaria nos viene contemplando esta situación y dice que si no existe procedimiento en curso, en el caso de que dice que la postulación en jurisdicción voluntaria ha de ser en caso de no existir procedimiento en curso en el que va a ser adoptada. Y en cambio, en procedimientos en curso, que no permiten solución con la urgencia requerida. Es decir, vámonos a la jurisdicción voluntaria solo en aquellos casos en los que estén en estas dos situaciones y en el resto, pues bueno. Claro, es absurdo que diga la ley que el 158 diga que cualquier procedimiento y yo puede ir a un procedimiento de medidas definitivas y plantee un 158, ¿no? Esto el legislador debería corregirlo. El 158 debe tener un cauce, las medidas urgentes deben tener un cauce específico, ser incidental, ¿no? Y no abrir el abanico de esta forma que deja bastante desorientados tanto jueces como otros perdedores como somos los abogados, ¿no? Es recurrible las resoluciones sobre estas medidas. La ley de jurisdicción voluntaria establece con claridad que cabe el recurso de recurso de apelación, revisión ante el juez y la decisión del secretario. Sobre si cabe la adopción inaudita parte, pues cabe concluir que si justificábamos antes la posibilidad de adoptar inaudita parte medidas urgentes en las previas, también cabe concluir en la posibilidad de adoptar en las de 156 también, ¿no? Paso a las de 156, ¿no? En 156 sabemos que el procedimiento está definido como jurisdicción voluntaria. La competencia la marca el artículo 86, que dice que si no hay medidas judiciales previas, el domicilio residencial menor. Si existe medida judicial de ejercicio conjunto de potestad, es decir, si ya un juez ha dicho los padres mantienen la patria potestad conjunta, será juez competente el juzgado de primera instancia que hubiese dictado esa medida. Ha quedado obsoleta la discusión de que cuál era la competencia en el 156, porque, como digo, la ley de jurisdicción voluntaria lo dice, y sobre la apelación también ha quedado obsoleta la discusión que existía, discusión importante, sobre si cabía apelación en procedimientos de controversia del ejercicio de la potestad, porque el propio artículo 156 dice que no cabe apelación, pero se venía manteniendo que, bueno, si era jurisdicción voluntaria, bueno, todo el rollo que sabéis. Hay también dentro del procedimiento de familia, sabéis, medidas cautelares que se pueden adoptar, al margen, pues medidas que tienen que ver con el embargo preventivo, con rendición de cuentas, con anotación preventiva de demanda, administración judicial, bueno, todas estas cosas. Medidas preliminares, acabaré con esto lo que quería decir. Medidas preliminares, sabéis que las medidas preliminares están tasadas en el 256 y que el criterio dominante es que, oiga, no me pida medidas preliminares que no estén en el 256 porque no se las voy a acordar. Aunque hay alguna resolución que ha considerado que sí que cabe en pleitos de familia el pedir exhibición de documentación que yo necesite, por ejemplo, para una formación de inventario. Es absurdo que las diligencias preliminares no se permitan en procedimientos de familia con más amplitud, porque solucionarían muchas cuestiones, permitirían además, evitarían pleitos innecesarios, porque claro, ahora uno, oye, yo no sé cómo está la situación de la beneficiaria o beneficiario de una pensión compensatoria, y por tanto, ¿qué hago? Pues meto un pleito de modificación de medidas, pediré una prueba anticipada y ya veréis si ahí suena la flauta. Bueno, pues para evitar un procedimiento de esta naturaleza, casi es preferible valore usted las circunstancias con unas diligencias preliminares y a partir de ahí, ¿vale? Pues valore la oportunidad de iniciar el procedimiento. Os voy a comentar muy brevemente lo que son las conclusiones del encuentro del Consejo. El taller en el que se ventilaron estas cuestiones se llamaba, me dio gracia porque yo no sé muy bien, pequeñas cosas del proceso, pequeñas cosas
del proceso matrimonial y unificación de criterios. Y de por las cosas grandes que hay, porque no vamos a atender a las pequeñas cosas, ¿no? Los acuerdos son, los leo, son poquitos, algunos ya los he comentado. Dice, bueno, si ustedes están en un procedimiento de mutuo acuerdo y van un procedimiento de contencioso y van a transformarlo en mutuo acuerdo, primero se ratifican ustedes en el procedimiento y luego hacen una transformación. Porque si no, ¿qué ocurría en ocasiones? Se reconducía al mutuo acuerdo, había una no ratificación por alguno de los cónyuges o de los progenitores y se quedaba uno sin procedimiento contencioso iniciado. Eso es preferible asegurarnos de que va a haber una ratificación antes de hacer la reconducción. Decían también, aportar por letrados en los procedimientos en un Word del pacto de convivencia o los convenios reguladores, ¿no? Porque esto permite la inclusión dentro de la propia resolución de la sentencia de estos acuerdos. Ya os he dicho sobre las medidas previas, el plazo de días. Hay que aportar, dice, con la demanda y con la contestación justificantes de ingresos de trabajo propio, nóminas, declaraciones IRPF y demás documentos acreditativos de los propios medios de vida, así como cuanto de alquiler y tal, datos económicos que obren en poder de la parte. No existe posibilidad de proceder a la subsanación de reconvenciones implícitas. Bueno, que el juez se pronuncie sobre la solicitud, claro, eso sí que es importante, que el juez se pronuncie sobre la solicitud de otro sí de la demanda de contestación sobre prueba anticipada, ¿no? Estamos acostumbrados a encontrarnos con que pides prueba anticipada y dice ya en el momento procesal acordaré sobre la petición. Pues es conveniente que uno sepa, o sea, debería el juez acordarlo previamente. Dar traslado a las partes de los informes psicosociales, por lo menos con 5 días antes de antelación a la celebración de la vista. Pues, evidentemente, esto yo creo que es coger la legislación civil ordinaria y pasarla al ámbito de familia. En el ámbito de familia a veces obviamos ciertas cosas casi porque los tribunales nos lo permiten, ¿no? Pero la ley yo creo que es clara en ese sentido. Citar a los profesionales del equipo técnico que hayan elaborado el informe cuando se pidan aclaraciones. Que así parece una obviedad, ¿no? Que tenga que acordarse en un encuentro de jueces que esto se haga, ¿no? Dar trámite de conclusiones. Yo esto me queda un poco estupefacto, ¿no? Porque, bueno, la que en varias veces da el trámite de conclusiones. En algunos innombrables juzgados, ¿no? Se da trámite de conclusiones en una vez un jugador en Moncada me dijo que no me daba trámite de conclusiones, que de verdad no tenía trámite de conclusiones. Yo, que tenía los 10 jueces, y me hubo una modificación en la ley de la nueva acción judicial y aún no la conocía. Y de cuántos años lleva ese señor sin dar trámite de conclusiones, ¿no? Que las exploraciones de los menores se lleven a cabo el día distinto al de la celebración de la vista. Bueno, pues, dice que en aquellos supuestos en que las partes interpongan recurso de apelación contra la sentencia se suspenda el plazo, empezando a contar desde que tienen la grabación de la vista. Una cosa también me parece de sentido común, ¿no? Si en los supuestos en que una de las partes o las dos solicita la aclaración de la sentencia, el plazo para interponer recurso de apelación empezará a contarse desde la fecha de notificación de la autodeclaración. Bueno, esto ya lo decía el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, con lo cual tampoco avanza mucho esta conclusión en este encuentro. Sobre equipos técnicos, bueno, que tengan los juzgados equipos técnicos que les puedan asesorar, que estén ubicados dentro del propio juzgado de familia o en la misma sede, que los puntos de encuentro ahora en los 365 días del año, que la dotación de profesionales de los puntos de encuentro sea. Todo esto es muy bonito, todas esas medidas son muy bonitas, pero dependen de presupuesto y mientras no haya presupuesto, pues evidentemente pues se puede estar como están. Dicen que las instalaciones de los órganos judiciales se adapten también a la materia concreta, teniendo salas para... Bueno. Sí que hay una cuestión también importante que dice que por lo menos no ponga usted en la puerta de los juzgados el nombre Manolo García Rodríguez, preserve usted los datos personales de la parte como usted, el número de procedimiento solamente en la puerta del juzgado para que no todo el mundo se entere de qué personas están separando o divorciando. He ido de una forma atropellada brutalmente porque ya me parecía que es abusar de vuestra confianza.
Yo pido también, como decía Pedro antes, que para la próxima vez se me tenga en consideración el agravio efectuado en este momento, y además yo os pido perdón de verdad de que os he castigado con esto de esta forma, además burda y rápida. El perdón es para mí y no lo tuyo, que